Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con este tema clásico de la música criolla venezolana, empezamos nuestra edición vespertina de este programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en toda la frontera binacional colombo-venezolana y una en Aruba, que nos permite amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano en señal abierta, pero también tenemos las opciones a través de nuestros canales digitales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, también nuestra página web, siempre venezuelaweb.com, y nuestra opción, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras, también el equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, y este es su servidor, Alan Peralta. Bueno, ¿cuánto debe ser el aumento salarial del mínimo? Obviamente, no se discute que debe aumentarse el salario mínimo porque el gobierno está contra las rejas en este caso. Tiene que aumentar el salario mínimo. No tiene excusas para no aumentar el salario mínimo si no continúan la ola de protestas y manifestaciones en toda Venezuela, en todo el país, por parte del sector laboral. El gobierno se encuentra entrampado en su propio discurso, un discurso donde dice que apoya a los trabajadores, pero por otro lado tiene una política salarial que destruye el salario de los trabajadores. Y esto es el tema de discusión en este momento. ¿En cuánto debe quedar el salario mínimo? Obviamente, ninguna de las propuestas que haga el gobierno será satisfactoria para la clase trabajadora, pero se espera un sustancial incremento de los $5.45 que hoy representa el salario mínimo en Venezuela a una cifra bastante significativa, por lo menos. Eso es lo que debería garantizar el gobierno. Ya Fede Cámaras ha hablado de un salario mínimo de $50, pero esto no satisface sin duda alguna a los trabajadores. Y José Guerra, economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, ha puesto sus cifras y hoy en su cuenta de Twitter ha publicado lo siguiente: yo no tengo duda de que hay que aumentar los salarios públicos. El especialista del Observatorio Venezolano de Finanzas ha afirmado que un monto mínimo sería aproximadamente de $100 mensuales, argumentando que si hay dinero para financiar ese aumento. Según su análisis, los ingresos estimados para el 2023 serían exportaciones de petróleo 12.000 millones, el IVA $3.200 millones, el impuesto sobre la renta no petrolero 2.000 millones, la venta de gasolina $1.700 millones, aduanas 800 millones, oro y otros minerales $1.500 millones, impuesto al débito $1.500 millones, otros impuestos 1.000 millones, fondos en el exterior 5.000 millones, un total de $28.700 millones sería el cálculo del ingreso promedio del gobierno este año, según, repito, el análisis que hace el economista José Guerra. Guerra señaló que las remuneraciones del sector privado en promedio mensual exceden los $150 mensuales, pero por lo tanto, con $28.000 millones de ingresos estimados para este año, sí hay cómo financiar un aumento salarial del sector público como mínimo de $100 mensuales para los pensionados del Seguro Social y trabajadores activos. Las remuneraciones del sector privado en promedio mensual exceden de los $150. Ha afirmado Guerra que al haber estos ingresos se puede administrativamente manejar la situación y enfrentar por lo menos un aumento salarial de $100 para los empleados de la administración pública, salario mínimo. Recuerdo, hay otro tabulador por allí, pero hay que tomarlo en cuenta porque muchos trabajadores señalan que esto se debe hacer de acuerdo al tabulador, que el $100 o el salario mínimo que se incremente sea la base y sobre esa se construya el tabulador de salarios de acuerdo al grado y de acuerdo a la capacidad demostrada por el propio trabajador.
Mientras esto ocurre en el análisis del tema del salario mínimo, ocurre también otro aspecto. ¿Qué ha pasado con el tema de las remesas de los venezolanos que se encuentran en el exterior? Pues bien, el mercado de remesas presenta un balance bastante positivo, según César Atencio, presidente de la Casa Zoom de Cambio. Él ha dicho que de acuerdo a su análisis, alrededor de 2.500 millones de dólares ingresaron al país por concepto de remesas familiares, quien además, pues, Atencio precisó que entre el 2014 y el 2021 el negocio de las casas de cambio estuvo muy mermado en Venezuela, especialmente por la tasa de cambio aplicada para estas operaciones. Al fijarse el actual convenio cambiario a finales del 2021, se igualan las tasas de cambio y comenzamos a observar un aumento de las remesas hacia Venezuela. En el caso de Zoom, casa de cambio, que él dirige, que dirige Atencio, el número de remesas se incrementó 16 veces más para registrar 1.600.000 operaciones al cierre del 2022. Según el directivo, la migración empezó mucho antes del 2014, pero en ese momento la tasa de cambio era favorable. Los migrantes se encontraron a remeseros de confianza y empezaron a operar en Venezuela. Cuando logramos que se fijara esta nueva tasa competitiva de menudeo, los clientes que tenían alrededor de 4 años resolviendo sus problemas a través de un sistema de remesas informales volvieron al sistema formal. En el 2022 se determinó que 80% de las remesas del país llegan por vías informales y el 20% restante por canales regulares. Pero en síntesis, la noticia es que solamente el año pasado se transaron en remesas 2.500 millones de dólares desde los venezolanos que se encuentran en el exterior hacia familiares, amigos y otras personas en Venezuela. Así que una significativa cantidad. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Ahora bien, los obreros del sector educativo nacional exponen cuál es, según su interpretación, la posición del gobierno frente a las protestas por el tema salarial. Esto es para escuchar y prestarle bastante atención. Veamos. Buenas tardes, compañero. Compañero, les voy a pasar una información. Yo soy directivo del sindicato de obreros. La información que maneja la federación en Caracas es que van a dejar el bono fijo de 580 hasta que se aumente el salario. Por ahora no hay aumento de salario. Pueden tumbar a Venezuela. Palabras textuales como me informaron. O sea, el gobierno dice así: si quieren que acabe en Venezuela, pero ahorita no hay plata para aumento. Para calmar la marea, ellos van a dejar fijo el bono de 580 hasta que ellos tengan los recursos suficientes para hacer un aumento salarial. Pero ya eso sería a partir de mayo. Es que ellos van tienen pensado pues aumentar el salario en mayo. Mientras tanto, van a calmar las aguas con ese bono de 580. Eso es lo que hay. Esa es la información que hay hasta ahorita. No hay aumento de salario, sino que van a dejar fijo el bono de 580. Que yo me imagino, porque todos los días el dólar del Banco Central, el oficial, todos los días sube. Entonces yo me imagino que ese bono lo van a ir ajustando a cómo se vaya moviendo el dólar oficial. Digo yo, o sea, estoy especulando. No creo que ellos lo vayan a dejar en 580 hasta mayo, que ellos tienen pensado aumentar el salario, porque esos 580 ahorita no son nada. Y esos 580 para mayo menos van a hacer nada. Entonces yo me imagino que ellos lo van a ir aumentando, lo van a ir estabilizando, graduando, qué sé yo. Lo van a ir subiendo pues poco a poco como se vaya moviendo el dólar. Si no es así, triste por nosotros. Bueno, fíjense ustedes esta visión que tiene este grupo de obreros sobre el tema del incremento salarial. Se mantiene un bono, pero no hay incremento.
Y estamos hablando de una presión bastante fuerte que están haciendo en la calle los trabajadores en este momento para exigir un aumento directo. Habrá que ver si el gobierno tiene la intención de incendiar el país, porque esto va a significar, el hecho de no incrementar el salario mínimo puede significar un ciclo de protestas cada vez más fuerte en Venezuela. Protestas que van de lado y lado del país, no es solamente Caracas, es toda Venezuela. Pero si esto se confirma, pues obviamente la situación para el sector trabajador en Venezuela será bastante complicada. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos acá con más información. Eurodiputados de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidieron hoy la celebración de una nueva conferencia de donantes para los migrantes y desplazados venezolanos y las comunidades que los acogen y que se cumplan las contribuciones hechas en las anteriores oportunidades. El eurodiputado del Partido Popular, Leopoldo López, quien encabezó la misión de esta subcomisión parlamentaria, envió del 19 al 21 de diciembre pasados a la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar sobre el terreno principalmente la situación de los desplazados, que rebasó los principales puntos del informe elaborado después. El tráfico de personas en los pasos entre Venezuela y Colombia ha ido disminuyendo, pese a que no deja de ser una situación bastante crítica, como pudimos observar, según dijo en una sesión de esta subcomisión. Para ello, afirmó que en el informe de la visita ha incluido la sugerencia de dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o al alto representante comunitario para la política exterior, Josep Borrell, a fin de estimular la celebración de una próxima conferencia que recabe apoyos para hacer frente a la crisis humanitaria que representa la salida de tantos venezolanos que huyen de la crisis de su país. Sin embargo, hay que aclararle al eurodiputado Leopoldo López que ese análisis que hizo en diciembre ha cambiado para este mes, ya que se ha incrementado el número de caminantes y migrantes venezolanos que están atravesando la frontera binacional colombo-venezolana, rumbo no solamente a Colombia, sino también a otras regiones de Latinoamérica y el norte. Venezuela, Cuba y Nicaragua no deben tener presencia en la Organización de Estados Americanos, aseguró el recién nombrado embajador de los Estados Unidos ante este organismo, el señor Francisco Mora. El embajador, quien presentó la semana pasada sus credenciales ante el organismo, señaló en una llamada con los periodistas que la OEA solo debe estar representado por países con gobiernos que han sido democráticamente elegidos. Si vamos a comprometernos con la Carta de la OEA, países donde existen este tipo de regímenes no deben tener presencia, dijo Mora en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre Venezuela, Mora recalcó que en su opinión, si se logran celebrar elecciones libres y justas como parte de las negociaciones entre la oposición y el gobierno del presidente de facto Nicolás Maduro, Venezuela podría entrar de nuevo a la OEA. No hay por qué pensar que el próximo gobierno que sea elegido después de unas elecciones libres no pueda regresar con representante al Consejo Permanente, dijo el embajador, que por cierto es de origen cubano. Hasta principios de este año, el asiento de Venezuela en la OEA estaba ocupado por Gustavo Tarre, representante enviado por el líder opositor Juan Guaidó, quien era reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela. Tarre cesó sus funciones en la OEA después de que la Asamblea Nacional de Venezuela decidiera remover a Guaidó como presidente interino. El gobierno de facto de Nicolás Maduro presentó en el 2017 una solicitud formal para retirar su país de la OEA. Nicaragua decidió iniciar el proceso y su embajador ante este organismo, Arthur McPhails, renunció a su cargo en el abril de 2022, denunciando que el gobierno de Ortega está violando derechos humanos en un discurso ante el Consejo Permanente. Y Cuba está execrado desde el año 62, pero fue en el 2019 cuando se aprobó la reincorporación de Cuba al organismo. Sin embargo, Cuba no ha pedido esta reincorporación. Allí está entonces la visión del nuevo representante de los Estados Unidos en la OEA en relación al tema de estos países que no tienen democracia en este momento. Para Rafael Simón Jiménez,
el consenso para el candidato de la oposición debe nacer de las bases. Esta es la posición que tiene Rafael Simón Jiménez en este nuevo compromiso ciudadano. Nosotros el consenso no es de cúpula, ni es de grupo, ni es de partido, ni es de sectores. Para nosotros el candidato de consenso tiene que salir de las entrañas del pueblo venezolano. Es decir, son los ciudadanos, cuando nosotros hablamos de consenso, yo explicaba muy bien, porque la palabra está muy desacreditada, ha perdido, vamos a decir así, valor explicativo, pero lo que nosotros concebimos como consenso es que insurja en Venezuela eso que algunos llaman un outsider, otros llaman un insider, es decir, un liderazgo que tenga la legitimidad de un inmenso apoyo popular, de tales dimensiones que le obvie a los sectores que quieren el cambio cualquier mecanismo de confrontación. Porque, ¿qué es lo que nosotros objetamos frente al mecanismo de las primarias? Que sobre una oposición que viene de dar 100 espectáculos, pero este último espectáculo de la liquidación del gobierno interino, unas primarias colocadas ahí, van a ser lo que ya están siendo, un mecanismo de mayor confrontación, de mayor descalificación entre los miembros de una misma plataforma. Nosotros, en algún momento de la ruta hacia el 2024, nos vamos a encontrar con ellos, porque lo he dicho, es necesaria la unidad. La unidad no es una opción, la unidad es existencial para poder derrotar a un gobierno, repito, que a falta de apoyo popular se afinca sobre los mecanismos de la violencia, sobre el mecanismo de control político, sobre los mecanismos de intimidación, sobre todos estos mecanismos que le permiten el uso legítimo de la violencia del Estado a través del apoyo del alto mando militar y el uso ilegítimo de la violencia a través de los colectivos y de todos estos grupos que, por cierto, hemos visto hostigando a los maestros y hostigando a todos los que se han movilizado en el último tiempo. Entonces, para nosotros el consenso tiene una significación totalmente distinta. No hemos encontrado un término mejor para expresarlo, pero no es que va a salir de ningún grupo, de ningún conciliábulo, de ningún sector, sino que tiene que salir de la gente. Bueno, esa es la posición de Rafael Simón Jiménez. El consenso debe nacer de las bases en materia de la oposición. Para el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, Carlos Trapani, el capital social del país está comprometido debido a que Venezuela presenta serias dificultades en la educación. Afirma el funcionario representante de SECODAP que las consecuencias de dicha situación no son a futuro, son inmediatas. Hipotecamos al país desde el punto de vista social, es decir, en la medida que un niño no está en la escuela, el daño lo vemos en lo inmediato, pero seguramente también a largo y mediano plazo en todo lo que implique la capacidad productiva del país, en nuestra capacidad creativa, nos va a costar mucho remontar. Trapani hizo referencia a un dato que difundió la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2022, el cual se revela que 1,5 millones de niños y niñas no están escolarizados. La pregunta es, dice Trapani, ¿dónde están estos niños y niñas? ¿Qué han pasado con ellos? ¿Están trabajando? ¿Son víctimas de violencia? Allí estamos comprometiendo el capital del país, la próxima generación de relevo que va a asumir actividades comerciales, políticas, sociales, culturales. Lo va a tener cada día más difícil. Además, se incrementa la brecha de la desigualdad entre los niños que tienen la oportunidad de estudiar y aquellos que no. Estos últimos son la mayoría. Trapani indicó que para mejorar la calidad educativa en Venezuela, lo primero que deben hacer las autoridades es reconocer el problema y admitir que los docentes están muy maltratados, desmotivados con la seguridad social por el piso. Y después se debe priorizar por dónde empezar, lo que se traduce en la elaboración e implementación de políticas públicas, las cuales deben enfrentar el tema de la infraestructura, la seguridad social, la protección del docente, los programas de apoyo para las escuelas, la revisión curricular. No es fácil esto del tema de la educación. El rescate de la educación va a ser un proceso cuesta arriba, un proceso muy fuerte y obviamente pues será el trabajo de un gobierno democrático que debe, más temprano que tarde, llegar a Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela,
pues seguimos aquí con más información. Como siempre, en este horario, le damos la bienvenida a nuestro colega Carlos Uzcategui el Miura para conversar sobre esos temas que a usted le gusta. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela. ¿Cómo has pasado la tarde? Bueno, estamos bien y estamos con la visita del señor Walker Thor, que llegó a Venezuela y ha empezado a reunirse con organizaciones de la sociedad civil y ONG, aunque hay una queja por algunas de ellas que las reuniones son como despachando loco, son rápidas, son muy directas y no hay tiempo de explicar muchas cosas y esto pues ya ha molestado a algunas de las organizaciones que han estado en las reuniones con el señor Ward, por lo menos es lo que han comentado en redes sociales. Bueno, esto es un punto, Alan, acuérdate de algo que el sistema norteamericano, que su paternalismo, de paso es inglés, la palabra tiempo. Pero en esto tú tienes razón y tienen la razón, sobre todo las organizaciones y además sus directivos principales, porque esto no se traza en 3 y 4 minutos. Estos son temas de mesas técnicas que para versar el tema llevan su tiempo y su requerimiento para poder versar el tema que es demasiado importante actualmente en Venezuela. Bueno, Provea, una de las organizaciones que aspira a reunirse con el señor Turk, publicó en carta abierta cuáles son las cosas que ellos aspiran que el señor Turk revise en su visita. Por ejemplo, señalan en su comunicación que en Venezuela existe una crisis humanitaria compleja desde el 2017, una crisis política, social y económica, lo que ha ocasionado la migración forzada de más de 7 millones de venezolanos, la mayor migración sin guerra en el mundo. También le dicen al señor Turk, señor Walker Thor, unos 6,5 millones de personas padecen hambre en Venezuela según el último informe de las propias Naciones Unidas sobre el panorama regional alimentario. Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación con el 22,9% entre 2021 y 2022. Señor Walker Thor, el salario mínimo y la pensión en Venezuela siguen siendo de hambre. 130 bolívares que equivalen a 6,10 dólares mensuales. Por cierto, aquí se equivocan. Ya hoy, con el cambio de hoy, está en 5,45 dólares. Los trabajadores de la administración pública y jubilados son los más afectados, alrededor de 9 millones de personas. También Provea le dice al señor Tork, en Venezuela hay unos 274 presos políticos en injusta detención. Javier Tarazona es uno de ellos, un defensor de derechos humanos y director de Fundaredes. 574 días presos por denunciar abusos y exigir derechos con juicio viciado. Señor Thor, hace 13 días 18 trabajadores fueron sometidos a detenciones y régimen de presentación ante las exigencias laborales de SIDOR, Motor Industrial de Venezuela, una práctica muy común contra los disidentes denunciados por la misión de la ONU. Y hace 2 días, señor Thor, en la Asamblea Nacional Ilegítima, aprobó en primera discusión un proyecto de ley para perseguir e ilegalizar a las ONG en Venezuela, un proyecto que contempla multas millonarias y prisión. Estas son algunas de las vulneraciones de los derechos que sufrimos en Venezuela. Esperamos que pueda alzar su voz al ver este grave panorama en un país que clama ayuda. Vean ustedes, la gente de Provea dijo, no, a mí en 3 minutos no resuelvo este problema. Exacto. Y se lo expuso claramente y en una comunicación. Así que el señor Thor, por muy inglés que más claro y conciso no canta un gallo. Claro, por muy inglés que sea, por muy corto tiempo que tenga, ojo, tiene que prestarle atención a estos problemas y hacerle un llamado de atención al gobierno en su próxima reunión que tenga con el régimen de facto. Porque se trata, mire, de convertir el tema de los derechos humanos, no. Y él tiene que estudiar esa situación. Claro, no se trata de convertir el tema de los derechos humanos en un simple formalismo de presentación de quejas. No, hay que exigir. Por supuesto. Y más por el punto estratégico que como está actualmente Venezuela.
Alan, Venezuela es un estado forajido. Lo triste del caso es que no entendemos aún todavía cómo hay algunas organizaciones de los derechos humanos en Venezuela que están a favor del gobierno. Bueno, sí se entiende, Alan, porque les están dando, por supuesto, el muñuñeo, la platica, y son unas cuantas que tuvieron que plegarse al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pero mire, en qué país del mundo serio una organización de defensa de derechos humanos es pro gobierno? O sea, Solo en porque Venezuela, Alan. solo en Venezuela, mira, y es verdad, hay varias organizaciones, entre comillas, defensoras de derechos humanos que se han forjado con el presupuesto público y que como su origen de presupuesto es público, dependen de presentarles buenos informes a su patrocinante, que es el gobierno. Por Obviamente, supuesto. no va a haber crítica del gobierno. Y si esta crítica se hace tan diplomáticamente que ni se nota. Pero la razón clara y contundente, y repito las palabras de Tulio Hernández, invitado que tuvimos aquí en el programa, es que la resistencia ciudadana se ha manifestado a través de la ONG en Venezuela. No hay otra resistencia ciudadana, la de los trabajadores que ha salido a la calle, pero la que ha sido permanente, persistente, constante, a pesar del asedio, ha sido la de las ONG y organizaciones de carácter fundacional que han dado con la verdad. Porque si no, los venezolanos no estaríamos enterados de nada de lo que pasa en este país, porque el gobierno no lo iba a sacar ni lo iba a señalar. Esa es la realidad, Alan. Lo lamentable es, como dices tú, han maquillado totalmente todos los estratos, en cualquier punto. Más el gobierno siempre sale ganador, pero el mundo sabe la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Porque tal como le indicó Tulio, es un país sin guerra y hay más de casi 8 millones de migrantes actualmente en el cono sur, en Centroamérica, en Norteamérica y en otras partes del mundo. Eso sí es lamentable, Alan. Bueno, Carlos, y es una visión clara. Mire, el gobierno ha aplicado una política de maquillaje y ocultamiento de la información. Ministerios como el Ministerio de, por ponerte un ejemplo, el Ministerio de Salud no publica estadísticas reales del tema del COVID en Venezuela. No publica estadísticas reales de la situación de infraestructura del sistema de salud en Venezuela. No publica estadísticas reales de los planes de vacunación en Venezuela. ¿Y de dónde recibimos nosotros la información? De ONG independientes como Médicos Unidos por Venezuela. El Banco Central de Venezuela dejó de publicar estadísticas esenciales del país. Cualquier país del mundo se basa en su sistema de información y aquí en Venezuela ese sistema de información no existe, no es transparente. En el caso de la economía, el Banco Central de Venezuela es cómplice de todo lo que ha pasado, a pesar de que la Constitución señala su independencia. Este es un Banco Central de Venezuela postrado desde el régimen chavista, desde que le regaló el millardito aquel, ¿te acuerdas? A Chávez. Este Claro Banco que sí. Central de Venezuela es totalmente entregado al régimen. Y si no es por el Observatorio Venezolano de Ahora, Finanzas, no nos enteramos de la estadística real del dólar, de la inflación y de otros datos rubros esenciales para entender la economía y lo que está pasando en el país. ¿tú te imaginas si llegase a ver la manera de hacer una auditoría al Banco Central de Venezuela? No podríamos hablar de meses, ¿no? Sino de cuántos años habría para poder intervenir, saber con una auditoría el robo al peculado, como lo queramos llamar, al erario público del país. Alan, esto es insólito lo que está pasando en el país. Todas las directivas, Carlos, del Banco Central de Venezuela desde el año 2004 hasta la fecha son objeto de sanción por delitos contra la corrupción. Y Por supuesto. no estoy diciendo que hayan robado ellos, o sea, puede ser que no, pero sí dieron la firma y la decisión para que se tomaran
acciones que quebraron a la economía venezolana. Y eso está entre las responsabilidades del Banco Central de Venezuela, el sostener la moneda. Si el objetivo principal del Banco Central, como cualquier banco central del mundo, es sostener la estabilidad monetaria del país, sostener a la moneda que representa ese país, este Banco Central de Venezuela fracasó rotunda y contundentemente. Y por lo tanto, Totalmente. deben tener sanciones administrativas, civiles y penales por la acción que han cometido. Digo todas las directivas del año 2004 porque en el año 2004 fue la entrega del Banco Central de Venezuela a los despropósitos del régimen. En ese momento estaba Chávez y después lo más perruno que puede haber fue la entrega de este Banco Central de Venezuela al presidente de facto, Nicolás Maduro. Por supuesto, porque fíjate algo, Alan, ¿no? Que también aparte de eso hay mucha culpabilidad de la banca privada y tú sabes que eso es una realidad, porque han tenido que callarse por evitar que haya un cierre, una expropiación bancaria, etcétera. Algún momento dado, Alan, y sabemos que sí, Venezuela va a resurgir como el ave fénix y nos daremos cuenta de muchas cosas que han venido sucediendo. Fíjate el caso del banco BOD, el Banco Occidental de Descuento que se fundó en el estado Zulia. Cerraron la primera vez el Banco de Maracaibo, que fue el banco más sólido del país, y después fue el Banco Occidental de Descuento, que habían 157 agencias a nivel nacional. Cuando el gobierno de Chávez se la juró, que vamos a tumbar porque no pudieron comprar Coc Banca. ¿Te acuerdas de ese punto? Sí, claro, claro. Pero miren, has tocado un punto sensible. Este gobierno Correcto. ha tenido sus testaferros, pero también ha tenido sus cómplices Totalmente. en el sector privado de la economía. Claro. Y son personas que se han alimentado de ese sistema maquiavélico de destrucción total de la institucionalidad del país. Son personas que han convivido con el régimen y que no han tenido el pudor necesario para Han ocultar abrazado. esas relaciones. Hemos visto que varios banqueros están perseguidos por las autoridades norteamericanas porque se convirtieron en genios del lavado del dinero de la corrupción. De activos. Ayer, por cierto, sentenciaban a un directivo de Citgo. Pero todo esto, como dices tú, tarde o temprano se va a tener que saber. Se sabe, lo que estamos viendo en Venezuela es la cima del iceberg, pero todo lo que está por debajo de esa isla es la más aberrante y corrupta trama para acabar con un país. Por cierto, por ahí publicaban un meme donde decía que efectivamente Harvard estaba necesitando urgentemente a Maduro, pero Harvard Sí. estaba necesitando a Maduro urgentemente por una razón, porque ellos no conciben cómo un país con tantos recursos, con tantas potencialidades, que ingresó una cantidad astronómica de $1.000 millones en un periodo, un billón de dólares, perdón, en un periodo de apenas 13 años, esté con los niveles de pobreza, de deterioro económico y social que tiene ahora. Y fíjate que todos los indicadores, es que no es mentira, hay que revisar los indicadores, todos los indicadores sociales en Venezuela, todos los indicadores económicos de Venezuela se caen desde el año 2014. ¿Y quién llegó en el Eso es cierto, Alan. Más nada y nada menos que Super Bigote. Claro, el bigotón llegó al poder, pero llegó a acabar con el barbarazo. Hermano, esa es la marabunta. Sí, o era que Chávez se gozó ese periodo y le dejó las obras a Maduro. Porque obras buenas no dejó. obras que le dejó, porque este se ha cogido cobres, como dicen en Maracaibo. Estos acabaron con todo. Fíjate algo, Alan. En Venezuela no existen disqueras. Cuando todos los países de Latinoamérica iban a grabar los famosos LP o disquetes en Venezuela, no existen las ensambladoras de las empresas europeas de vehículos, de las empresas de vehículos japoneses.
¿En dónde estaban? En Venezuela. Se fueron las mejores empresas petroleras de Venezuela, con 70, 80 y 100 años, como JP. JP está hoy día aquí en Colombia y en el Ecuador. En Venezuela destruyeron todo. Alan, esta gente es peor que la marabunta. Bueno, pero fíjate algo, una cifra que me impresionó. El PIB de Venezuela, el Producto Interno Bruto, que es la suma, o sea, para que usted, amigo, lo entienda, entienda usted, amigo oyente del programa, el PIB de un país es la suma de toda la actividad económica, privada y pública que tiene un país. Las ventas, las compras y todo eso es la actividad productiva. El PIB de Venezuela está por debajo del de Bolivia. O sea, Totalmente diciendo, y teniendo insólito. nosotros las reservas petroleras y de gas natural más grandes a nivel del mundo, Alan, teniendo las mejores reservas auríferas, tenemos la mejor zona diamantífera de todas las Américas. Oye, Alan, esto es increíble. Hasta el mejor aluminio, hasta el momento que se hace en el mundo, se hace en Venezuela. Tenemos la mejor acería, los mejores cementos Portland a nivel del mundo. Alan, hemos perdido todo. Hemos perdido todo por una cantidad de sinvergüenzas, bandidos, que han usurpado funciones que no son. Fíjate algo, Alan, te lo digo antes que se me olvide. Hay una posibilidad extraoficial. ¿Tú sabes quién podría ser el nuevo embajador en Colombia actualmente? Te lo voy a decir con nombre y apellido. El general Martínez. ¿Cómo lo conocemos en Maracaibo? El general Remache. De Argentina para Colombia. Fíjate eso. Uno de los pocos cónsules, o perdón, embajadores directos de Hugo Chávez Frías. Y eso es una preocupación, porque destruyó Carbones del Guasare, destruyó Carbones de la Guajira y destruyó Corpo Zulia. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, que hay que ser destructor para tener cargo en este gobierno. Hay que presentar un expediente de capacidad destructiva muy poderosa y muy contundente, como para que le digan, mijo, váyase de embajador, no sé, a cualquier parte del mundo, o quédese como presidente de una industria o representante de una industria X o Y. Y además, si en tu currículum tienes experiencia militar, pues también eso te ayuda. O sea, que definitivamente, pues la conclusión a la que llegamos es que hay que ser un Los premios. barbarazo, hay que ser un barbarazo para tener opciones dentro de este gobierno de facto. Y además que hay que tener una total y absoluta falta de escrúpulos que te permitan robar no solamente para ti, sino abrir la posibilidad de robo para tus compañeros y colegas de clan, de secta. Definitivamente eso es lo que se impera aquí en Venezuela. Totalmente, Alan, porque fíjate algo, ellos deben dar la mordida, como dicen en México, una buena mordida para ellos poder dar una partecita, lo que le tocan. Aquí se hace el cuánto hay para eso. Esa es la verdad. Una mordida espectacular ya no es como el 10% de los años 60, no, ahora es el 50-50. Bueno, y te cuento algo. Este, Venezuela como país es un país tan noble que a pesar de tanto palo que le han dado este grupo de secta, esta secta que ha tomado el poder en Venezuela, todavía tiene posibilidades. Porque tú mencionabas unos recursos allí, pero Venezuela, para que lo sepas, es la cuarta reserva mundial en fosfato y nunca hemos explotado los fosfatos como deberíamos haberlos ¿Sí? explotado. Venezuela, los fosfatos de Venezuela se comparan a los fosfatos más importantes del mundo que están en Marruecos. Y eso es otra fuente de Por riqueza supuesto. minera que le dio el país, Dios nos dio a los venezolanos. Mira, rapidito, Alan, antes de terminar el segmento, una de las reservas más grandes de carbón, ¿sabes dónde están situadas? En la Sierra de Perijá, en donde hay donde Corpozuli hace más de 30 años hizo las investigaciones de suelos preliminares, y hay marmotica, hay mármol rojo y mármol gris. Hasta el momento no se han metido con la Sierra de Perijá porque ya la hubieran dejado como un peladero de chivo. Pero esto es una realidad. Y Corpozuli hasta el momento no volvió a hacer más nada. Corpo Zulia fue la caja chica
del país después de la gobernación. Hoy día, Corpo Sur es sinceramente lo que es el símbolo en la avenida Bellavista. Es decir, que no han hecho absolutamente nada. O sea que es para lo único que sirve Corpo Zulia en este momento es para dar una dirección. Eso es lo que quieres decir, Carlos. Sencillamente. Porque Llegas a todavía Corpo Zulia y ahí cruzas a la derecha. más nada, porque todavía Antonito está cuidando el estacionamiento de Corpo Zulia, que por cierto, la mitad de sus vehículos ya se los llevaron para otro sitio, no se sabe si fue para arreglarlo o hacerlos chatarra. Esa es la realidad, Alan. Eso no es ninguna exageración. Bueno, ¿tú sabes por qué no se han metido a explotar la Sierra de Perijá? Porque allí, acuérdate, se concentran los grupos irregulares de la frontera binacional colombo-venezolana para la explotación de cultivos de droga. Y es por eso que no le han metido la mano a esa zona. Sí, correcto. Porque para ellos es más rentable el negocio de la producción y contrabando y tráfico de droga que el propio proyecto minero que pudiera desarrollarse en la zona. Fíjate que hace muchos años hago esta anécdota para que la tengas, para que el público la escuche. Alan, tú sabes que el segundo salto, después del Salto Ángel, está en el municipio Jesús Enrique Lozada, en la Concepción de Agua. Eso es una realidad. Y el gobernador Arias Cárdenas, en su último mandato, habían hecho una asociación de turismo desde ese municipio de la ciudad perdón, del estado Zulia, que es un municipio, por cierto, petrolero. Y los de arriba le indicaron que no podía hacer nada. Eso está escrito, eso está en Google, eso está en todas partes. Hoy día el exgobernador Francisco Arias Cárdenas es el embajador en México, que por cierto tiene las 1000 críticas porque no hace absolutamente nada por ningún connacional. Y tú sabes que hay ciertos problemas graves, pero no da respuestas, Alan. Y esta es la otra verdad de lo que mucha gente no sabe de lo que está pasando en los municipios fronterizos en la Sierra de Perijá. Bueno, es que lo de Arias Cárdenas, más que la representación diplomática de Venezuela, parece un exilio. No lo quieren por acá. Cuando medio asomó no que iba a ser candidato otra vez en el Zulia, lo execraron, lo mandaron. Yo creo que le iban a mudar la embajada desde Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos para que estuviera más lejos. Pero bueno, son las cosas que pasan. Así son las Hay cosas. que reconocer también, Carlos, que Arias Cárdenas de verdad lo que está viviendo es un exilio dorado, porque si bien no hace nada, cobra bien. Sí, te aseguro que se está comiendo unos buenos tacos. Ese no está comiendo arepitas con mantequilla, que por cierto, los 130 del sueldo mínimo salarial de un jubilado, ayer lo vi, Alan, un pote de margarina de la marca Mavisa y un paquete de harina pan. Esos son los 130 bolívares de un salario de un trabajador o de un jubilado o pensionado, Alan. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Correcto. Vamos a despedir. Hasta mañana, Carlos. Bueno, hasta mañana, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Mil bendiciones para todos. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación a Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Marino Alvarado, aseguró que las organizaciones no gubernamentales en Venezuela lo que hacen es apoyar a las personas humildes que, entre otras cosas, no tienen recursos económicos. Lo que hacen las ONG, dice Marino Alvarado, que trabajan con adultos mayores de muy bajos recursos, es garantizarle en muchos casos la alimentación y algo de calidad de vida. Es una responsabilidad del Estado, pero no la cumple. Puso como ejemplo Alvarado. En lo que respecta a PROVEA, Marino Alvarado explicó que uno de los objetivos es atender a los familiares de las personas víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad, brindándoles atención jurídica. También ofrecen apoyo a los adultos mayores que protestan en la calle para que haya pensiones dignas en Venezuela. A estas personas más necesitadas es a las que nosotros, las organizaciones no gubernamentales,
dedicamos buena parte de nuestro esfuerzo y la cooperación que recibimos va destinada a servir a todas estas personas sin cobrar ni un centavo. Las declaraciones de Alvarado suceden luego de que la Asamblea Nacional Ilegítima aprobó en primera discusión una ley de regulación y de la actuación y financiamiento de las ONG. Para Marino Alvarado, las ONG sí tienen control. Expresó que Provea se registró formalmente en el año 1988 y que reportan regularmente el Servicio Nacional Integrado de Administración y Aduana y Tributaria, porque deben cumplir con la legislación tributaria. Pagamos impuestos municipales y en los casos cambiarios tienen que convertir moneda extranjera en bolívares. Hay toda una regulación del Banco Central de Venezuela que la conoce. Es por ello que el coordinador de exigibilidad de Provea considera que hay una serie de procesos a los cuales el Estado venezolano sabe quiénes conforman las organizaciones, qué hacen, qué tipo de financiamiento reciben y cómo se manejan. No es verdad que las ONG no tengan control, las tienen, los tienen. Lo que pasa es que el gobierno quiere controlarlas desde el punto de vista político y eso es inadmisible en una sociedad democrática y abierta como debe ser cualquier país civilizado en el mundo. Ahora vamos a escuchar a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, expresidente transitorio de Venezuela, quien ha pedido fijar la fecha de las elecciones primarias y permitir la participación de todos los venezolanos. Esto lo hizo en el acto que celebró hoy cuando presentó las cuentas, el balance de la gestión realizada por este interinato en 4 años en Venezuela. En este momento, dado esto que estoy hablando, es la confianza de los venezolanos. Y viene con la confianza de los venezolanos, entonces, también de la clase política y dirigente. Viene con confiar en que la mejor decisión es la que tomamos en conjunto. Y es salir a invitar entonces a esos venezolanos a participar en esa primaria y lograr la unión de todos. Atención con esto, dentro y fuera de Venezuela. No puede ser debate de ninguna manera pensar en cercenar los derechos de un venezolano, esté donde esté. Esté donde esté. El debate es cómo hacer para que participe de mejor y más fácil manera. Ese es el debate. Ese es el debate real. No si participo o no. Porque yo le quiero decir algo a los que nos van a ver desde otras partes del planeta entero. Que les duele su país. Ustedes cuentan para Venezuela, cuentan para nosotros. Y nosotros sabemos que contamos con ustedes. Nosotros sabemos que contamos con cada venezolano que quiere regresar a su patria. Con cada venezolano que le duele su país. Que ayuda a su familia aquí. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que participen. Así que con la misma transparencia que hemos rendido cuenta y vamos a seguir haciendo en cada rincón que amerite hacerlo, también exigimos entonces de una vez por todas la fecha de primaria y la participación de todos los venezolanos para lograr la reunificación de un país que nuevamente da demostraciones de resistencia, de moral de lucha, de reivindicación de sus derechos y por supuesto de lucha democrática. Aquí nadie es tonto. Sabemos que cualquier aumento hoy que se le haga a la clase trabajadora es sal y agua en meses, por la inflación, por el desastre económico, porque pesa 22 kilos la economía, para utilizar la metáfora de la cual les hacía referencia hace unos minutos. Bueno, es la posición de Juan Guaidó. Pide fecha de elecciones y pide la participación de todos los venezolanos, incluso de aquellos que están en el exterior en el proceso de elección de primarias. Amnistía Internacional se sumó a las organizaciones que ha solicitado al alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk, prestar atención a la protección de los defensores de los derechos humanos, los presos políticos y el fortalecimiento de la presencia de su oficina en Venezuela en su visita al país. En carta abierta dirigida a Turk le instaron a aumentar el escrutinio y monitoreo sobre Venezuela en materia de derechos humanos, sobre todo ahora que el régimen de facto busca aprobar una ley para controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela y la sociedad civil. Se dirige a las calles para exigir un aumento de salario. Amnistía Internacional le hace un atento llamado para que usted y su oficina intercedan por el mantenimiento del espacio civil, la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, la liberación de las personas detenidas por motivos políticos
y personas defensoras de los derechos humanos como el preso de conciencia Javier Tarazona, la protección de los activistas sindicales y trabajadores, así como los activistas sociales que fuertemente reivindican su derecho a salario y condiciones de vida digna. Esa es la solicitud que hace Amnistía Internacional a el comisionado, el representante de la OEA, de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el señor Volker Turk. Ahora vamos a ver el impacto que ha tenido el tema del dólar en Venezuela. Se acentúa la devaluación de la moneda venezolana frente al dólar y Eduardo Battistini habla de este tema. 25 de enero y el dólar rompe la barrera de los 23 bolívares. ¿Qué significa esto para los venezolanos? Significa que el salario mínimo mensual ahora equivale a $5,53. Que una caja de pastillas para el tratamiento de la tensión equivalen a un salario mínimo. Que debes ahorrar 2 meses de salario para poder comprar una caja de pastillas para tratar la tiroides. Y que nuestros abuelos deben usar 2 meses de su pensión para el tratamiento de la diabetes. Y en medio de esta crisis, estas son las respuestas que da el régimen, que siempre ha sido un circo repleto de payasos. El mago de la economía tiene que dar clases en Harvard a ver cómo se administra un país. La única clase que puede dar Maduro es cómo robarse la plata de todo un país en menos de una década. Bueno, ahí está la posición de Battistini, que es también la posición de una muy buena parte de todos los venezolanos. Despedimos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales de apoyo técnico, nuestros operadores en las diversas emisoras que conforman este circuito, también nuestro equipo de corresponsales y colaboradores en Venezuela, Colombia y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Dejamos a un país pendiente de lo que diga el representante, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un país donde a diario se violan los derechos humanos, un país donde los periodistas, los trabajadores, las ONG están en la mira de un régimen que busca no solamente acallarlos, sino hasta destruirlos. Así están las cosas en mi Venezuela querida. Nos vemos mañana. Ojalá mañana tengamos mejores noticias, mejores informaciones. Sin embargo, mientras esté el régimen chavista en el poder en Venezuela, no habrán esas buenas noticias. Nos despedimos hasta mañana a las nuevas ediciones de Siempre Venezuela, en la mañana en Aruba, al mediodía en Colombia, de 12 a 2 de la tarde, de 4 a 6, mañana viernes. Hasta mañana, cuídense, que pasen una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.